Dios les bendiga otra vez en línea para compartir un tiempo muy especial con la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre la realidad del pecado y el por qué se vuelve a pecar, aún sabiendo las consecuencias que trae el ofender a Dios. Dolor, culpabilidad, vergüenza y mucha humillación. Aún así, nosotros vemos la realidad. Gente que desobedece aún sabiendo las consecuencias que trae esta actitud. Ahora veremos en este programa por qué la gente peca y daremos las pautas para tener una vida de victoria. No te muevas, hoy tenemos un programa muy especial. Ya regresamos. Cómo tener una vida de victoria y cómo vencer el pecado. Tenemos primeramente que hacer un diagnóstico por qué la gente vuelve a pecar. Y tengo dos respuestas que pueden ser mucho más, pero la resumo en dos. La gente vuelve a pecar cuando hay vacíos en su vida, cuando no han destruido las fortalezas que aún el diablo mantiene en su corazón. Entonces el pecado domina nuestras vidas y volver a pecar será un estilo de vida. Hay mucha gente que dice, pastor, lo he intentado una y otra vez y vuelvo otra vez a repetir el mismo pecado. Quiero decirte en esta hora que hay solución. Jesús, cuando tuvo el encuentro con la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Jesús le dijo a esta mujer, mujer, los que te condenan, ¿dónde están? Se han ido, dijo la mujer. Y el Señor dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Esa mujer quedó libre inmediatamente ante la voz de Jesucristo. La palabra de Dios dice en las cartas de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si en algo han pecado, tienen un abogado para con el Padre, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan insiste y dice, el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. La práctica del pecado es lo que tenemos que evitar. Como seres humanos estamos expuestos a errores, a equivocaciones y de repente a pecar de una forma inconsciente o por descuido. Pero lo que sí la Biblia prohíbe es el pecado como práctica, o sea, un pecado reiterativo. Cuando el pecado es reiterativo, se puede estar hablando ya de una opresión, de una atadura, y por eso también Cristo murió en la cruz del Calvario. Ignorar esta realidad, que los vacíos y las fortalezas nos llevan a la esclavitud y nos llevan al pecado y a ser gente reincidente, va a perjudicar nuestra vida, nos va a robar bendiciones, nos va a robar el tiempo y vamos a perder todas las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Si Dios no llena nuestros vacíos, algo o alguien lo va a llenar. El rey David tenía que estar peleando en la guerra. Era el tiempo en el cual los reyes salían a pelear y a conquistar tierras, y se quedó en su palacio, subió a la azotea, no tenía nada que hacer, se sentía aburrido, se sentía vacío, y esta ocasión Satanás no desperdició para hacer que lo que había dentro de él todavía como fortaleza, la lujuria y la lascivia, lo atrape. David no estaba lleno, como lo menciona en el Salmo 23, cuando él dice, mi copa está rebosando. En esta ocasión estaba solo, fuera de lugar, vacío, y Satanás llenó ese vacío con lujuria y lascivia. Él vio a una mujer hermosa llamada Betsabé, desnuda, bañándose,
y él la codició, la deseó, mandó a llamarla, la tuvo con él, se acostó con él y fruto de esa relación de pecado, ella salió embarazada. Al igual que Adán y Eva fueron seducidos por un fruto prohibido, David también fue seducido por la mujer de Urías y como era rey, tenía poder y Urías estaba en la guerra, la tomó y consumó el pecado. No solamente que adulteró, sino que también, cuando fue sorprendido, de una forma astuta, mandó a Urías al frente de batalla y los amonitas le dieron muerte. Luego David tomó a esta mujer, pero este pecado le traería graves consecuencias. El hijo con Betsabé murió. Luego su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Absalón mató a Amnón. Luego Absalón se rebeló contra David. Absalón tomó 10 mujeres que tenía su padre y se acostó con ellas. Fue algo terrible. Absalón persiguió a su padre para matar. Trajo muchas consecuencias ese momento de descuido, ese vacío que había en el alma de David. David era el dulce cantor de Israel, el pastor de ovejas, un hombre según el corazón de Dios, un guerrero, pero cuando se descuidó y permitió un vacío en su ser, el diablo se aprovechó y lo hizo pecar. Es muy importante mantener ocupado nuestra mente y ocupado nuestro corazón con la presencia de Dios. Dice un proverbio, la mente ociosa es el taller del diablo, viene Satanás y trabaja con sus manos. David tuvo un vacío que no lo llenó, y ese vacío lo llenó Satanás con la lujuria y con la lascivia. Sansón no pudo con su orgullo y su autosuficiencia, y terminó por someterse a esta fortaleza que al final lo esclavizó. Esta fortaleza se llamaba orgullo y autosuficiencia. Él estaba acostándose con rameras de las filisteas. Su madre le dice, mi hijo, no haga eso, lo van a cautivar, lo van a someter. Él dijo, no madre, yo sé cuidarme. Y lo hizo por varias oportunidades hasta que llegó a tener un encuentro con Dalila. Y usted sabe la historia. Terminó en las piernas de Dalila, despertó, no tenía cabello, los filisteos estaban sobre él y él pensó como en las otras oportunidades que saldría adelante, pero no sabía, dice el pasaje más triste de la Biblia, que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Él no prestó atención al consejo de sus padres y esa fortaleza llamada orgullo y autosuficiencia lo llevó a rendirse a los deseos de su carne y él también pecó. Absalón, el hijo de David, tenía un hambre de reconocimiento, un hambre y un delirio de grandeza increíble, que no se dio cuenta del monstruo que llevaba por dentro. Él estaba bajo una fortaleza terrible, deseo de reconocimiento, quería ser notable, quería llegar al poder, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Comenzó de una manera política a quitarle gente a su padre. Se paraba en los tribunales y le decía a la gente, ¿te atendió mi padre? Cuando le decían que no, él decía, cuando yo fuera rey o si yo fuera rey, les haría justicia. Comenzó a robar el corazón de la gente, lo sublevó contra su padre y en esa persecución a su progenitor murió ensartado en un árbol y vinieron los valientes de David y lo atravesaron. Él no pudo reconocer que había una fortaleza, un deseo, una codicia, un delirio por el poder que no lo había controlado. Y esa fortaleza, como un monstruo, se levantó y le cegó los ojos, le cerró el corazón, inclusive llevó a irse contra su propio padre. Judas nunca solucionó el problema de la codicia y de la avaricia en su corazón. Y aunque estaba muy cerca de Jesús, muy cerca del Maestro, esa enfermedad no la pudo curar. Y vivió siempre codiciando el poder y las riquezas. Y Judas, no por casualidad pecó, sino por el designio de su carne y el deseo de su corazón. Es increíble
en la vida pastoral ver las historias de muchas personas que aman a Dios, pero que reinciden en los pecados. Hay que poner cuidado a los vacíos. Dios tiene que llenar ese vacío. Hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para romper fortaleza. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para derribar fortalezas, para destruirlas. Fortalezas son vestigios del poder satánico que queda. Inclusive cuando uno viene a Cristo queda algunos rezagos de la vieja vida. Y si no rompemos con eso, algún día va a resucitar y nos van a doblegar y vamos a terminar ofendiendo a Dios y vamos a tener consecuencias terribles. Vas a perder oportunidades, vas a perder de repente ministerio, vas a perder privilegios, vas a salir de la comunión con Dios. Es importante reconocer estas dos áreas. No debemos dejar el corazón vacío y no permitirle al diablo que reine en ninguna área de nuestras vidas. Dios tiene que ser el centro de nosotros. Cuando alguien peca reincidentemente, es un síntoma de una opresión, es un síntoma de una atadura. Y Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para sanar las heridas del alma, esos resentimientos del pasado, ese maltrato, desprecio, abandono, traiciones en el pasado. Son heridas que quedan abiertas y se convierten en opresiones. Y esas opresiones necesitan una libertad. Y Cristo vino a darnos una completa salvación. O sea, vino a darnos vida eterna, sanidad del cuerpo y del alma y liberación de opresiones. Cuando no hay libertad, entonces las personas van a reincidir en algunos pecados. Cristo quiere romper esas cadenas. En la cruz pagó por nuestra liberación. Pablo nos exhorta, nos enseña y nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra principados, contra potestades en las regiones celestes. No peleamos contra seres humanos, no peleamos con la cultura, no peleamos con los sistemas políticos o mundanos, peleamos contra el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Él vino para matar, robar y destruir. Y cuando él oprime a una persona, lo hace esclavo. Y esa persona, aunque quiera ir contra eso, no va a poder. Solamente hay una cosa que tienes que hacer, reconocer que necesitas de un libertador. Jesús vino para romper esas cadenas y para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando Dios rompe esas cadenas, lo que hay que buscar es la llenura del Espíritu Santo. Pablo dijo claramente, sed llenos del Espíritu Santo. En el idioma original dice, sean llenos continuamente del Espíritu Santo, o sea, todos los días. Esto no es una opción, es un mandato. Y Dios cuando da una orden, Él sabe por qué lo hace, porque lo necesitamos. En este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de mentira, lleno de tanta mala voluntad, no podemos darnos el lujo de caminar vacíos o manteniendo fortalezas en nuestras vidas. Son las dos razones por las cuales el cristiano vuelve a pecar. Y esto Dios lo ha resuelto en la persona de Cristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Allí Él dijo, consumado es. Allí te perdonó, te sanó y te ha liberado. Lo que tienes que hacer es tomar esa bendición de la cruz, el trabajo de Cristo en la cruz y hacerlo parte de tu vida. La llenura del Espíritu Santo es clave para tener una vida de victoria. Dice el apóstol Pablo que esto es una necesidad, esto es una gran bendición. Él dijo, yo hablo en lenguas, por ejemplo, todos los días o más que vosotros. Pablo era un hombre de oración. Él dijo, orad sin cesar, manténgase en alabanza, gócense, busquen de la palabra. Ahí está el secreto de las personas
que tienen esa libertad y una vida en abundancia. Tenemos que valorar la sangre de Cristo, el trabajo de Cristo en la cruz para tener una vida de victoria. El apóstol Pablo nos enseña las claves para no volver a pecar. Él tuvo un encuentro de verdad con Cristo. En Damasco se encontró con Jesucristo, habló con Jesucristo. Él tuvo un impacto muy grande con el Señor. Jesús le habló y le hizo saber de que perseguía a él. Pablo lo reconoce como Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre, al encontrarse con Cristo, se sometió a la voluntad de Dios. Mucha gente experimenta vacíos porque no conocen la voluntad de Dios para su vida. No conocen el plan de Dios para su vida. Pablo, en el mismo día de su encuentro, le dijo, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Ahí tenemos que hacer ajustes, ubicarnos en el centro de la voluntad de Dios. Este hombre fue a la calle que se llama La Derecha, estuvo ciego por 3 días. Ananías va y le dice, hermano Saulo, vengo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. En ese instante, él experimentó la llenura del Espíritu Santo, las escamas de los ojos se le cayeron, recibió la vista. Esto sería vital en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo nunca más retrocedió, nunca más volvió para atrás. No sabemos de Pablo si tal vez hizo algo negativo, no menciona la Biblia en lo más mínimo. Tuvo su aguijón, pero sin embargo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Este hombre se rindió totalmente a Dios. Él dijo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El hombre crucificado, crucificó su carne, su ego, su orgullo, sus pasiones, su egoísmo, lo crucificó en la cruz. Y ahí está el secreto del morir para el mundo y vivir para Cristo. Cuando uno llega a ese nivel, es imposible volver a pecar. Pablo renovó su entendimiento. Romanos 12 dice, hermanos, quiero que comprueben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, perfecta y agradable. Dijo, renueven su entendimiento, transfórmense para que entiendan el plan de Dios para sus vidas. Esto nos ayuda a vivir una vida de victoria. Pablo mantuvo una vida de lucha. Él dijo ya para morir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera ahora la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo a mí y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Para resumir, ¿cómo evitar caer en el pecado? ¿Cómo evitar la desgracia o el dolor de ofender a Dios? Solamente tú tienes que decirle al Señor que llene tu vacío. No camines vacío. David, cuando experimentó vacíos, él dijo, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma brama como el ciervo y quiere el agua de Dios. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Lo que Dios no llena, Satanás lo puede llenar y ahí están las terribles consecuencias. Permítele a Cristo que llene tu vida y que sea el Señor para toda tu existencia y que dé propósito en tu caminar. Cuando Dios llena el vacío, vas a gritar victoria en tu vida. Cuando Dios derribe tus fortalezas, la fortaleza que el enemigo ha sembrado en tu corazón o en tu mente, vas a experimentar también victoria. Yo te animo en esta hora. Tú puedes tener una vida de victoria. Jesús pagó en la cruz para que tengas vida y vida en abundancia. La vida de Cristo en nosotros es la esperanza de victoria. Dios no te hizo para el fracaso, no te hizo para la vergüenza, no te hizo para la desgracia. Dios te ha creado para que tengas victoria. Dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo es la vida de un cristiano. Nosotros podemos experimentar el cielo en esta tierra. Podemos experimentar el poder de Dios. Pero hay 2 cosas que tienes que hacer y te lo repito. No mantengas tu vida vacía. Y no
permitas al enemigo que te ate o te involucre en cosas que a Dios no le agradan. Así como viene el ataque, recházalo en el nombre de Jesús y vas a poder experimentar bendición en tu vida, con tu familia, en el hogar, en el ministerio, donde quiera que tú estés. Esta es una noche muy especial. Te invito a hacer esta oración. Dile así conmigo a Jesucristo: Señor, gracias por la victoria que me diste a través de tu muerte en la cruz. Yo recibo tu presencia y tu persona en mi vida. Pido que me perdones y por favor llena mis vacíos. Rompe mis cadenas y dame victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.